Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Estamos delante de tu trono de gracia, Señor. Indignos somos, Señor, pero tu gran amor nos basta.
Bien, hermanos, vamos a abrir su Biblia. Vamos a leer en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1. Vamos a abordar hoy los versículos 8 al 10, y de ahí nos pasamos al capítulo 2, del 1 al 3. Primera de Juan capítulo 1, versículos del 8 al 10, y saltamos al capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora quiero que revisemos tres cosas que vamos a estudiar en esta mañana, tres verdades expresadas de lo que acabamos de leer. En primer lugar, vamos a ver que Juan nos habla de la realidad del pecado en nosotros, ¿sí? En el versículo 8 dice que cuando no admitimos que pecamos, ¿qué dice? Que estamos mintiendo. Y esa es una verdad que es revisada varias veces a lo largo de la historia bíblica, y es algo que el hombre ha podido comprobar por su conducta a lo largo de los siglos. En segundo lugar, vamos a abordar también, quiero que veamos allí en el segundo lugar la fidelidad de Dios para perdonar nuestros pecados. Dice que Él es fiel y justo para hacer tal cosa, y es algo que también es respaldado por la palabra de Dios a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, y es la mejor muestra de la fidelidad de Dios para con nosotros, y es la cruz de Cristo, la cruz del Calvario. En tercer lugar, vamos a abordar también, nosotros tenemos nuestros pecados, dice la Biblia, perdonados en Cristo Jesús. Pero hay algo bien importante que dice que hay un principio que es para la gloria de Dios, según lo que vimos en el segundo capítulo de Primera de Juan. Una vez para que nosotros podamos entender todo esto, tenemos que recordar que Juan le estaba hablando o les estaba comunicando a unos creyentes acerca de un grupo de gnósticos que habían creído que el cuerpo y el espíritu estaban en un mismo espacio, por así decirlo, o sea, en un mismo cuerpo, ¿no? Que el espíritu permanecía puro independientemente de las conductas pecaminosas que el hombre pudiera hacer, ¿no? No se podía contaminar, que el cuerpo siempre será pecaminoso, entendían los gnósticos, pero que el espíritu no podía mezclarse ese pecado que el cuerpo había cometido. Entonces Juan por eso explica desde el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, entonces somos mentirosos, porque todos hemos pecado. Y eso quiso hablar Juan. Empezó a contradecir todo lo que esos gnósticos estaban diciendo. Por ejemplo, en el versículo 6 de Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, dice la Biblia, mentimos y no practicamos la verdad. Pero ahora Juan está tratando de comunicarle a otro grupo de gnósticos, hermanos, que se creían un poquito más avanzados, que entendían que habían alcanzado como un cierto conocimiento secreto que otros no tenían. Y este grupo estaba tratando de decir que ellos incluso no tenían pecado
en lo más mínimo. Y Juan refuta esto diciendo en el versículo 8 que leímos: si decimos que no tenemos pecado, porque decían los gnósticos que no tenían pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es que si la verdad no está en nosotros, Cristo tampoco está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él se definió, acuérdense, Juan 14, como como la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Y Cristo no estaba en ellos, entonces, pues no estaba en ellos, y tampoco no estaba el estado de salvación. No aceptaban a Cristo. En otras palabras, no eran salvos esas personas. Y uno escucha y lee todo esto, y entonces uno pudiera preguntarse: ¿cómo es posible que el hombre pueda llegar a concluir que él no tiene pecado? Pero para tratar de comenzar a entender todo esto, hermanos, recordemos que esta gente, este grupo de gnósticos, eran inconversos. O sea, algunos habían apartado y ya se estaban yendo con ellos, porque pues aquí no le dan pan ¿no? Aquí no le dan, ¿no?, dulces, y a él va corriendo hacia él, ¿no? Entonces, en este caso, Juan les estaba diciendo a estos gnósticos no tenían el Espíritu de Dios, no tenían la iluminación de parte de Dios, no tenían la iluminación. ¿Por qué? Porque ellos estaban en tinieblas, y si estaban en tinieblas, estaban ciegos, no podían ver su propio pecado de ellos. El inconverso, hermanos, no está preocupado en conocer cuál es el estándar de Dios para su vida. ¿Usted ha visto a alguien así? No, el inconverso, voy a checar a ver qué tan mal me estoy portando. No, el inconverso se porta como tal y punto. No fija ningún estándar en su vida, su conducta. No anda revisando su vida de la misma manera que tú puedes levantarte en la mañana y salir de tu hogar sin haberte visto en el espejo, porque tal vez a lo mejor tus peinados o algún tipo de sustancia en tus ojos traes, ¿no? Entonces ellos no hacen una revisión de su vida. El inconverso tampoco usa el espejo de Dios, de manera que uno puede salir a vivir su vida, ¿sí?, y no darse cuenta de lo mal que uno puede estar, ¿no? Excepto cuando uno es tratado en el espejo físico, ¿no? Y lo único que luce para ustedes es su rostro a lo mejor mal. Cuando se trata de la palabra de Dios como el espejo, lo que se ve mal es el alma y toda tu vida. Pero eso nos da una idea de cómo esas personas que no conocen a Cristo, hermanos, pudieran en un momento llegar a pensar que realmente ellos no están en pecado. Ustedes les han compartido a la gente, y hay mucha gente moralista, ¿no?, que atiende a sus hijos, que los cuida, a su esposa, la consiente, la lleva a pasear y le da todas las cosas que pudiera dar en esta vida. Y entonces son moralistas. Entonces, cuando tú les hablas del pecado, que ellos no están en pecado, que ellos están en pecado, arrepiéntete, pecador, va a decir: ¿cómo? Yo no robo, yo llego temprano a mi trabajo, yo no insulto. Si voy manejando y alguien se mete la moto, ya saben, ¿no?, se mete la moto, yo me detengo para que ellos puedan pasar. O sea, ¿y tú por dónde los atacas? ¿Por dónde? ¿O por dónde les dices que es pecador esa persona? Bueno, tenemos que remitirlos a lo que dice la palabra. Juan lo dice. O sea, ustedes gnósticos están diciendo que no han cometido pecados, pero yo les digo que ustedes son mentirosos. Y si la verdad no está, o sea, por la mentira no está la verdad, y si no está la verdad no está Cristo, y si no está Cristo no hay salvación en ustedes, ¿no? Entonces, pero creo que se hace más difícil de entender, hermanos, esto, y verlo más tristemente cuando el creyente en quien mora el Espíritu de Dios dentro de él insiste en ocasiones que él no tiene pecado. ¿Cuántos otros, cuando otros están alrededor viendo claramente que estás en pecado? Y no nos llama,
y no veremos pecados del alma, porque solamente Dios lo ve, como ya lo hemos dicho. Pero con tus actitudes, con tu forma de hablar, con tu forma de actuar, ¿no? Por ejemplo, en este caso los hombres somos bien machistas muchas veces, y ese es un pecado. O las mujeres son bien feministas, ese es un pecado, ¿no? Y ese es parte del problema, es que nosotros no nos hemos deshecho completamente de la carne. Y la carne es relativamente ciega a nuestros propios errores. Por ejemplo, ustedes han oído a Octavio Paz, ¿no? Una vez reflexionó él para decir que la ceguera biológica nos impide ver. La ceguera biológica nos impide ver, pero la ideológica en pensar. Y muchas veces nosotros no pensamos que estamos en pecado, porque claramente se entiende que no estamos expuestos al espejo, y el espejo es la palabra de Dios. Cuando andamos en la luz, dice, la luz misma nos ayuda a ver lo que está mal en nosotros, hermanos. Ese espejo, la palabra de Dios. Pero tan pronto te das la vuelta o le das la espalda a la luz, hermanos, hay algo que comienza a verse un poco como que borroso, ¿no? Empañoso en tu vida, ¿no? De hecho, a mí me pasa muchas veces cuando yo estoy aquí parado, y muchas veces si la luz no me da, entonces yo tengo que moverle, ¿no? Moverle para que me llegue bien la luz, porque si no yo veo borroso aquí. Bueno, muchas veces la palabra de Dios la tenemos que leer y como que hacerle, ¿no? Para que yo pueda ver, porque finalmente, no sé si les ha pasado, que están leyendo y estabas viendo borroso, porque no te impactó la palabra, no te llenó la palabra, que cuando tú leíste mejor te quedas dormido, ¿no? Imagínate que tú vas al espejo y está todo empañoso, ¿tú te verás como es? No. Y más si ya ves que ya ve que hay espejos que tienen esa amplificación, o como le llaman, ese aumento, ¿no? Y puedes ver a detalle qué tienes en el ojo, qué tienes en la nariz, qué tienes en la frente y demás cosas. Bueno, así es. ¿Por qué nosotros no amplificamos la palabra de Dios y cuando ya nos queramos dormir, ¿no? O nos queramos distraer, bueno, al final de cuentas, pues párate, o sea, amplifica, modula, ¿no? A mí me gusta mucho leer con mis audífonos, pongo un piano suave, así como ahorita, así, y yo me concentro como no se dan una idea. Para otros no se concentran porque o escuchan el piano o están leyendo o están entendiendo lo que leen. Pero yo como que tengo una suma concentración porque yo, o sea, haga de cuenta que yo me olvido, haga de cuenta que yo estoy en un bosque y no hay nada de ruido y yo me meto en el pasaje. La luz, hermanos, la luz siempre va a traernos a nosotros como esa iluminación, y la luz es la palabra de Dios. Hemos estado cerca de Dios, no en una penumbra, porque cuando estamos en una penumbra, pues finalmente nos alejamos de Dios, las cosas no están bien claras y de repente yo no veo lo que otros ven. Ahí está el detalle. Eso es parte de la problemática, hermanos, y es cuando comienza a pesar en mi vida todo eso. De repente yo comienzo a perder agudeza visual desde el punto de vista espiritual, hermanos. Parte del problema también ocurre una vez que tú tienes o tú quieres algo, tú empiezas a perder la objetividad con relación a eso que quieres. Y esa es la razón cuando uno está en cierta observación y te dicen, oiga, creo que tiene que corregir ciertas cosas. Y entonces tú volteas y tú dices, ay, como que está medio exagerado. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? ¿No? Como que no le encuentro lógica a esto. Bueno, ¿por qué te hace esto, hermanos? Es porque precisamente no estás expuesto a la luz. Es como el médico, cuando nosotros vamos al médico, ¿no?
y nos dice, oiga, es que yo estoy malo del estómago y como que me duele, infección y demás, ¿no? Entonces el doctor te dice, bueno, mire, lo primero que te mandan así como cajón es la dieta blanda, ¿no? Dieta blanda, tiene que tomar estos medicamentos, esto para proteger la flora intestinal, esto para Cuando tú ves, sales con un listón de, ¿cómo se llama?, de medicinas y con una dieta rigurosamente estricta. Y entonces tú, como cuando llegas a tu casa y te preguntan, ¿cómo te fue? Pues mira, me dijeron, pero es bien exagerado el doctor, no, vamos por los tacos. No, pero no puedes comer grasas, dijo el doctor. No pasa nada, si ya tengo los medicamentos y esos me van a ayudar. No estamos precisamente entendiendo, y todo lo que el doctor nos dice lo vemos que exagerado. Cuando alguien nos hace una observación de nuestra conducta y nosotros decimos, es exagerada, es exagerado la persona. No, es que porque tal vez esta persona está expuesto al espejo, a la luz que es la palabra de Dios, y ve en ti esas conductas, y ve en ti que esas conductas no son las correctas. Cuando nosotros vemos las cosas, hermanos, cuando las recomendaciones que se nos dan las vemos alarmistas nosotros, ¿por qué yo debo de actuar así? Que quién sabe qué, yo voy a actuar como yo quiera. Entonces, ¿cómo estás? En rebeldía. Estás en rebeldía, no tienes a Cristo. No tienes a Cristo, no tienes gracia. No tienes gracia, no tienes salvación. ¿Y qué concluye Juan? Y dice, se están engañando ustedes mismos. Por ejemplo, en esta mañana yo quisiera creer que todos los que estamos aquí no quisiéramos llegar a un estado de autoengaño. Sin embargo, en donde frecuentemente nos encontramos, hermanos, es en eso, en el autoengaño. Y por eso creo que vale la pena que esta reflexión en esta mañana, hacer algún tipo de preguntas, de forma que nosotros pudiéramos evitar esa condición de ese autoengaño en nuestras vidas. Nosotros sabemos que la medicina es preventiva, ¿sí? O sería mejor preventiva que curativa, ¿no? Sería mejor preventiva que curativa. Cuando nosotros comenzamos a entrar en el autoengaño, vamos a entrar en esa palabra, autoengaño, una de las cosas que ocurre es que yo estoy comenzando a tener ideas contradictorias, porque eso es lo que yo practico, en aquello que yo me autoengaño, ¿sí? Yo practico todo eso, y comenzamos a ver precisamente esa dualidad en nuestras vidas. ¿Cuál es el autoengaño, hermanos? En la dualidad en nuestras vidas. Aquí soy buena gente, aquí soy paciente, aquí soy misericordioso, aquí soy tolerante, aquí soy amoroso. Hola, hermano, ¿cómo está? Y llegas a tu casa, papi, quiero esto. Te dije que quiero. Ya, tronaste, hay una dualidad ahí, ¿no? ¿En dónde quedó lo amoroso, lo amable, lo afable, lo tierno, lo prudente, lo sensato? ¿Dónde quedó? ¿No? Por eso es que nosotros, hermanos, creo que cada hijo de Dios está aquí, y no quisiera terminar en eso que llamamos autoengaño. Y si estás en el autoengaño, pues que pudieras salir de ese autoengaño. Así que nosotros pudiéramos prevenir caer en ese estado de autoengaño, de tal manera que nosotros lleguemos a decir que no estamos en un pecado en un área en particular, cuando es obvio que otros sí lo ven que tú estás en pecado. Y ya les dije, el pecado no tiene que ver siempre con la sexualidad, con la avaricia, sino hasta nuestras formas de ser. ¿Ya viste? Porque hasta la Biblia dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, ¿sí? O sea, que le chismeas, ¿no? O sea, como que estás mirando de más. A ver, baja, a ver, cierra tus ojitos, ¿no? Cierra la boquita, ¿no?
Pero creo que nos tenemos que ver unos puntos. Primer punto, lo que necesito yo para no caer en el autoengaño es conocer la palabra de Dios. Y algunos pudieran decir, pues bueno, pues es obvio que tengo que conocer la palabra. Necesito recurrentemente visitar la palabra de Dios, hermanos, y cada vez que la visito yo no debo de entrar a su palabra ni para acumular más conocimiento que yo pudiera responder cuando otros me preguntan, ¿sí?, sobre el tema. ¿Has oído de la palabra de Dios que dice? Sí, perfecto, sí. No debemos entrar con ese objetivo, ni tampoco querer demostrar que yo puedo memorizar y recitar la palabra. ¿Cuántos textos se saben? ¿No? Y los pueden memorizar y también los pueden recitar la palabra. Y otros entiendan que yo sí estudio la palabra. No, hermanos, no entremos con ese pensamiento cuando revisemos la palabra. Pero muchos menos, hermanos, pero mucho menos nosotros, en la vida tenemos que entrar a la palabra. No tenemos que entrar como si muchas veces cuando leemos algo, ¿no? Leemos la palabra y el impío deje su camino y vuelve hacia Dios. Ya me acordé, el hermano Juanito, eso se lo voy a dar al hermano Juanito. No debemos entrar para ver qué te puedo dar a ti. No debemos entrar a la palabra de Dios para ver qué problemas hay en la iglesia. Esto es para la iglesia. Y muchos por eso se levantan profetas en las iglesias y empiezan a profetizar. Y el Señor dice esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, deja de ver lo que le puedo yo decir a mi marido, ¿no? Voy a estudiar la Biblia para ver qué dice Dios de los maridos, qué dice Dios de las esposas, qué dice Dios de los hijos. Pero la revisas como que para poner en juicio o en el sillón del acusado a las otras personas. Siempre cuando nosotros vayamos a la palabra de Dios, tenemos que decirle: Señor, háblame a mí. Y si te dice allí, deje el impío su camino, Dios, gracias. Sí, Dios, ya tengo que dejar mis caminos de vanidad, tengo que dejar mis caminos de pecado, tengo que dejar mis caminos de mala conducta. No sé si en alguna ocasión ustedes han pensado y decir: a ver, todos me dicen que estoy mal, todos me dicen esto, como si ellos no tuvieran fallas, como si tú eres y entonces tú escuchas decir esto, ¿no? Tú lo escuchas decir. Y entonces, ¿cómo ves que me dicen que yo esto y que quién sabe qué? Y ellos, ¿por qué no se fijan en sus faltas? ¿Por qué no se fijan? Entonces, la cuestión es que todo el mundo está viendo tu falta y tú no la ves, ¿no? Porque la ceguera biológica nos impide el ver y la ideológica pensar que estamos mal. Oye, ¿no seré yo el Jonás por el cual está la turbulencia en este mar? Jonás sabía perfectamente que él era el culpable y se metió y se guardó allí, ¿no? Lo fueron a buscar a Jonás. Fíjense, muchas veces nosotros sabemos que estamos haciendo mal, pero dicen: pues si me van a querer, que así me quieran, ¿no? Y ahí sacamos otra vez el machismo o el feminismo, ¿no? Así soy. Y si me quieren, pues que me quieran. No dice la Biblia que nos debemos de amar unos a otros, que quién sabe que ya. Y sacan fuera de contexto toda la palabra de Dios. Cuando una vez, bueno, entendí esto, que los pilotos antes de salir, ellos tienen sus mecánicos que revisan el aceite, todo cómo está funcionando el avión, las turbinas y todo eso. Pero es obligación del piloto él también revisarlo al final. Entonces él empieza a dar su rondín en el avión, ¿no? Por fuera, cómo está, supongamos las poleas, supongamos las turbinas, cómo se escucha. Él está obligado a hacer eso, ¿no? Y la cuestión es que muchas veces nosotros como pilotos, hermanos, de nuestra propia vida, entendemos que Dios es el que nuestro Señor de nuestra vida, ¿no?
Pero cuando nosotros empezamos a caminar, no nos fijamos cómo está nuestro avión, o sea, nuestro cuerpo, nuestra vida. Y dejamos que las turbinas suenen y resuenen y rechinen y se truenen, hermanos. ¿Y qué? Me pasó a mí una vez en un avión, ¿no? Que yo iba volando y nos aterrizaron en el primer, ¿cómo se llama? En el primer aeropuerto, ¿no? Y que bájense porque el avión está fallando, ¿no? Y ya nos bajamos, ¿no? Y después, pues que van a venir otro por ustedes, ¿no? No, que ya se compuso y váyanse en el mismo, ¿no? ¿Tú crees que ibas a viajar en el mismo entendimiento? ¿No? Y luego se llamaba Aerocaribe, esa línea, y nosotros le llamamos en ese momento aerocadáver, ¿no? Porque no sabías si ibas a vivir o ibas a morir. Cuando usted abraza con valor la palabra de Dios, cada día lee la palabra para ser corregido, para ser instruido. Usted dice: qué bueno, Dios, que me corregiste. Qué bueno que me dijiste, porque cuando te mueras no te llevarás nada, ¿no? O sea, qué bueno que leíste, cuando hagas esto vas a tener esa consecuencia. Gracias, Dios, por todo esto, porque tiene que ver conmigo lo que acabo de leer, porque Dios es fiel, hermanos, ¿no? Ahorita yo estoy leyendo o repasando una vez más el libro de Isaías, ¿no? Y así me la llevo por libros, ¿no? Y ahí hasta que termino el libro, entonces comienzo con otro libro y así me voy, ¿no? Cuando Dios quiera, hermanos, cuando Dios viene y te ilumina el conocimiento, entonces por eso es que nosotros es bien importante revisar la palabra de Dios a diario. En segundo lugar, bueno, antes de irme ahí al segundo lugar, Cristo en una ocasión nos dice: ¿por qué te preocupas por la paja del vecino? Preocúpate por la viga que traes tú. Entonces, cuando nosotros analicemos la palabra, analicémosla con ver nuestra viga y no ver qué me puede servir para el domingo y exhortar al hermano y decirle: ¿qué crees, hermano? Sí, porque así hay hermanos, no, ustedes no los conocen, yo los conozco muy bien. Aquí no hay de esos. Pero de verdad que hay iglesias donde bajas de ministrar y te dicen: hermano, tengo una palabra para usted. Sí, hermano, dice la Biblia que deje usted esto y esto y esto y tú lo ves y no, y llegan sus hijos: lárgate para allá. Entonces Cristo dijo: no te preocupes por la paja que hay en tu hermano, preocúpate por la viga que hay en ti. Revisemos la palabra diariamente. Segundo lugar, yo necesito vivir en santidad. Bueno, en santo la palabra se entiende, ¿no? Que es apartado de, ¿no? O para, ¿no? El hecho de vivir cerca de Dios, de caminar con Dios, es caminar cerca de la luz. La luz es la palabra, la luz también es Cristo, la luz es Dios, como lo dijimos la vez pasada. Y cuando la luz está sobre nosotros, hermanos, pues yo tengo ya por naturaleza la mayor sensibilidad hacia el pecado. Por eso es que la santidad de Dios nos sensibiliza al pecado. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted está viendo o está bueno, más bien es la vista prácticamente, o está oyendo cosas obscenas, oyendo cosas obscenas, el mismo Espíritu te dice: wow, ¿no? Empieza a tocar la alarma ahí, o la campanita te empieza a sonar. Por el contrario, cuando yo estoy lejos de Dios, hermanos, nosotros nos acostumbramos prácticamente a cualquier cosa. El proceso de acostumbramiento es prácticamente rápido. Por ejemplo, les voy a dar una ilustración. ¿A qué huele? Tú entras a un lugar donde hay un olor muy fuerte, como hace rato ya hasta me estaba mareando. Híjole.
donde hay un lugar un olor muy fuerte, puede ser bueno o puede ser malo, no importa, es lo mismo, ¿no? Porque les quiero llevar a este ejemplo. Y de repente tú dices, wow, qué olor tan fuerte. Pero te quedas ahí un rato y tú sigues respirando, ¿no? Y llega un momento en que tú ya no hueles eso. Y la razón es que por el cual tú ya no hueles eso es porque la sustancia que estaba en el aire comenzó a fijarse en los receptores del olfato de tu nariz. Y cuando las moléculas saturan los receptores del olfato, hermanos, entonces llega un momento en que ya no percibes lo que otros perciben, que, hijo, ¿cómo estás aquí? Está oliendo feo, que quién sabe qué. Tú ya no, porque han saturado las moléculas, los receptores del olfato. Cuando los receptores son saturados, tú percibes, más bien tú dejas de percibir aquello que estaba tan fuerte del olor, ya sea bueno o malo. Tú percibes ahora, cuando los receptores, mientras haya receptores sin ser saturados, hermanos, tú percibes el olor distinto al resto de los que están acá adentro. Tú llegas de nuevo, no tienes receptores saturados, y entonces tú dices, ay, nos vemos, vámonos. Y mientras los que están acá adentro, gozosos, plenos en vida y toda la cosa. ¿Por qué? Porque sus receptores han sido saturados de ese olor. Entonces el olfato, pues tú lo tienes al vivo, pero ya ha sido saturado en ti. Bueno, cuando practicamos precisamente, bueno, espero que nos haya ayudado esta ilustración, pero cuando practicamos el pecado, tus receptores han sido saturados de tu conciencia, de tu espíritu, y entonces tú puedes pecar y tú dices, no está haciendo malo. Tú puedes ver en el Facebook muchas cosas, en revistas, pornografía, en tu tableta, laptop, lo que tú quieras, y tú dices, no pasa nada. ¿Por qué? Porque han sido saturados tus receptores. El Espíritu de Dios que mora en ti ha sido saturado y no percibes el pecado. Cuando precisamente Juan dice, si tú dices que no has pecado, entonces eres mentiroso. Él no dice, Dios perdónalo. No, te dice así directo, así confrontante, directo. Te dice, eres mentiroso. Porque tú, mientras vivas en esta carne, hemos de pecar, y digo hemos, ¿por qué? Porque estamos en un cuerpo corrupto. A diferencia de lo que pensaban los gnósticos, que no se puede contaminar por lo que haga mi cuerpo, no se puede contaminar mi espíritu, que al final el espíritu es el que va a rendir cuentas y es el que va a gozar de vida eterna o de maldición eterna. El cuerpo, pues dirían hasta ellos mismos, que vuelve al polvo porque de ahí fue tomado. Y sí, se entiende todo eso. Pero cuando tú pecas con tu cuerpo y tu espíritu está en acuerdo con eso, ¿no? Cuando es saturado los receptores de tu olfato, hermanos, espiritual, y eso yo le hablo, yo le entiendo eso como tener un discernimiento de lo que está pasando, ¿no? De lo que se está dando, ¿no? Cuando yo era muy joven, muy joven, digo, no es porque no esté joven, pero muy joven, en la plenitud de mi juventud, hermanos, me acuerdo que yo comencé con la música, y entonces unas personas que me oyeron tocar me hicieron una oferta de dinero, ¿no? Para que yo fuera a tocar al bar, ¿no? A un bar donde ellos tocaban música versátil, ¿no? Y yo todavía fui tentado, ¿no? Y entonces yo entonces me dijeron, ve para que nos oigas, y mira, te vamos a pagar tanto, y los horarios son tanto, los días son tanto, y quién sabe qué. Y cuando yo entré a ese lugar, o sea, yo sentí por el Espíritu que me dijo, ¿tú qué haces aquí?
Yo sentí eso. O sea, me sentí como que en un lugar extraño, me sentí como que no. Pero yo entré allí y los empecé a tocar y ya ni terminé de escucharlos que me salgo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque precisamente el espíritu, unos dirían, no, pues es trabajo. Es como si fueras el abogado del diablo, si tú tienes el oficio de leyes, ¿no? Si fueras el abogado, pues es mi chamba, ¿no? Eres el abogado y punto. No, pero Dios también te da discernimiento. Entonces cuando yo los empecé a escuchar, a ellos estaban tocando y música, pues diríamos agradable, ¿no? Estaba música, pero estaban en un bar, ¿no? Ahí fumando, tomando y toda la cosa. Yo dije, no, creo que no. Y así es que ni terminé de escuchar la primera canción cuando yo me salí. Después ya al tiempo me dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Que quién sabe qué? No, ¿saben qué? Pues la oferta la rechazo. Pero mira, te vas a ganar tu lana, que quién sabe qué. No. O sea, porque entendí yo, que no era mi lugar, ¿no? Que a lo mejor me podía ganar dinero, ¿no? Que a lo mejor, como hoy, pseudos músicos cristianos, yo digo así, pues ¿qué creen? Ahorita están en el tour gira de Luis Miguel ahí tocando. Yo los veo y después están ahí con manos santas levantadas, cantando todas esas canciones. Y están allí. Ustedes no saben la dimensión, lo fuerte que es. Digo, no porque yo lo haya vivido, sino por lo que yo escuché de los hermanos Hermosillo, que ellos eran músicos de Luis Miguel, Heriberto y Héctor Hermosillo, que ahora es Semilla de Mostaza. Bueno, que tienen ese grupo. Ellos cuentan las historias eran músicos de él, como ahora estos hermanitos, ¿no? Que están allá. Y dicen que todo era licor o vino, ¿no? Drogas, orgías, mujeres y demás cosas. Digo, puede ser que sus hermanos se eviten de las orgías, se eviten de la borrachera, se eviten de las drogas, puede ser. Pero tú, ¿qué haces ahí dentro de? Al rato que se van a saturar, ¿no? Tus receptores del olfato. Y entonces le vas a decir a lo malo bueno, y a lo bueno le vas a decir ¿qué? Malo. ¿Ya vieron? Que tan poquito podemos contaminarnos nosotros. Entonces yo necesito caminar en santidad para que no me ocurra todo eso. La acción dispara mi conciencia, pero la conciencia comienza a hacerse bombardeada con mis propias excusas y comienza a justificar mis acciones. Es que soy débil en esto, hermano. Es que la verdad, si usted me hubiera conocido antes, que era peor en eso, ¿no? Pero ahora de verdad que estoy light. No. Entonces te empiezas a justificar y entonces yo saturo la conciencia y continúo por el camino por donde yo quiero ir conforme a mis concupiscencias. Tercer lugar, yo necesito caminar con el pueblo de Dios. Y ahí es donde yo les decía que muchas veces nosotros tenemos que estar juntos para que te digan, cuando nosotros tenemos que ir avanzando, si nosotros fuéramos soldados y tenemos que ir agarrados de los brazos, tienen que caminar en el mismo paso. No puede ir uno adelante porque entonces pasaría lo que estoy haciendo, ¿no? Irías así, a ver, espérate, marquemos bien el paso, ¿no? Entonces el pueblo de Dios, ¿sí? Va a haber gente con discernimiento, va a haber gente con un espíritu de ciencia, va a haber con un espíritu de servicio, va a haber mucha gente que a lo mejor a nosotros mismos nos puede llegar a decir, hermano, creo que siento de parte de Dios esto y aquello. Entonces uno tiene que venir, no yo tengo que venir, ustedes tienen que venir a la palabra y entonces emparejar, ¿no? Si el testimonio o si la observancia se empareja a lo que dice la palabra, no la palabra al testimonio, sino el testimonio a la palabra de Dios. Gente con sensibilidad, gente con sabiduría
para tratar de detenernos por un camino equivocado que tal vez vayamos, ¿no? Porque no quiere decir que somos perfectos y vamos por el camino así bien y que, no, hermanos, que quién, no, usted cállese, usted no tiene la visión, que quién sabe, no. A ver, entonces no eres autónomo, ¿no? Eres un hijo de Dios y que debes de caminar en obediencia. Ahora, no por eso, pues a cualquiera que te diga vas a creerle, ¿no? Te vuelvo a decir, vienes con esos testimonios y los pones en balanza a la palabra de Dios. Creo que sí, estamos haciendo mal. Ya no vayamos para allá, vamos para acá, ¿no? Porque como que la brújula como que estaba dañada y no me daba bien el norte. ¿Dónde estaba el norte, no? Entonces nos vamos a encontrar personas con el Espíritu de Dios, hermanos, con un espíritu de sabiduría, con un espíritu de discernimiento para poder mostrar lo que está bien en un momento dado, hermanos. Y bien recibido será. Cuando no caminas con el pueblo de Dios, ya estás como el mundo, ¿no? El mundo te va a decir, cuando tú le digas, me siento culpable, entonces el mundo te va a decir, pero no es gran cosa que te hayas echado un cigarro, pero no es gran cosa que te hayas echado un churrito, pero no es gran cosa que te hayas robado. ¿Qué son 10 pesos? Te va a decir eso el mundo. Cuando tú caminas con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios que va a venir con sabiduría, que va a venir con temor de Dios, precisamente te va a quitar tus autojustificaciones y te va a poner a la par de la palabra de Dios para hacerte saber. Por eso cuando alguien va contigo y te exhorta o te dice sobre algo, hermanos, pues deben de haber también planteamientos, ¿no? No cualquier tú recibas, ¿no? Ahora muchas veces decimos, pues, ¿qué no te dañó lo que te dijo el hermano? No, porque yo sé quién es el hermano, está peor que yo. No, también, ¿no? Tenemos que ser entendidos en esto, porque yo sé de quién provino todo eso, de un farsante, de uno que se dice hermano y está peor aquí y hace mal, y, o sea, no. Debemos entender cuál es el principio de la comunidad de los santos. Por eso es bien importante estar entre el pueblo de Dios. A veces quiere estar con el pueblo de Dios. Fíjense, escuchen lo que les voy a decir. A veces queremos estar con el pueblo de Dios, adorar a Dios, hermanos, y pecar con el mundo. O sea, para unas cosas estás con los hermanos y para otras cosas estás con el mundo. No, hermanos, no tenemos que ser de dos maneras, de dos pensamientos. De esa manera nosotros vamos a poco nos vamos a estar autoengañando de lo que estamos haciendo en la iglesia. Cuarto punto, necesitas una actitud de humildad para poder ser corregido y escuchar el llamado de atención. ¿Necesitas qué? ¿Una actitud de qué, hermanos? ¿Una actitud de qué? Lo opuesto a la humildad, ¿qué es? El orgullo. Y aunque hemos hablado tantas veces y muchas ocasiones de esto, yo creo que en este contexto es bueno que lo recordemos, porque precisamente, hermanos, el orgullo que nos lleva muchas veces a nosotros nos impide el escuchar, nos impide el ver, nos impide el oír, ¿no? El problema es que el orgullo no escucha, hermanos. El orgullo se vuelve desafiante. El orgullo es autojustificador. El orgullo niega haber hecho lo que hizo, niega haber dicho lo que dijo, ¿no? El orgullo minimiza mis faltas. Pero es pequeña la falta, ¿no? ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué se alarma, no? Aunque agranda a las demás, pero las mías las minimizo. Y yo agrando el problema del otro, ¿sí? Por tanto, yo comienzo a pensar que el otro está exagerando en las circunstancias. El orgullo es tal, hermanos, que se cree humilde, y muchas veces decimos a un hermano, ¿no? Mira, hermano, se lo digo humildemente, te lo digo. Te lo digo con la humildad de mi corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque es el orgullo. El orgullo cree saber lo que otros no saben, discernir lo que otros no disciernen, entender lo que otros no entienden.
Pero eso debe ser una alarma en mi mente, hermanos, cuando nadie me entiende, ¿no? Cuando muchas veces es que nadie me entiende, es que todos tienen contra mí, que quién sabe. El problema no puede ser todo el mundo, hermanos. Yo tengo que comenzar como que analizar mi propia vida y pasarlo por el crisol de la palabra de Dios y ver si lo que dicen los hermanos, pues sí tienen razón los hermanos. Quinto lugar, yo necesito también, para no caer en el autoengaño, tener un corazón sano. Tener un corazón sano. Porque el corazón que está enfermo, hermanos, el corazón que tiene ira, el corazón que tiene resentimiento, llega un momento que se vuelve tan y tan insensible, hermanos, que pierde el tino o no le da el blanco, como lo dice la palabra. Pierde la razón y se comporta de acuerdo a lo que la palabra en el salmista dice en el Salmo 73, 21, que se volvió como una bestia esa persona. ¿Por qué? Porque hay precisamente un corazón enfermizo. Dice la Biblia, 73, 21 de Salmo: se llenó de amargura mi alma. ¿Cómo se llenó? ¿De qué? De amargura. Y en mi corazón sentía punzadas. Fíjense cómo es. Ese resentimiento, hermano, hay algo contra alguien que le ha ofendido a esa persona, algo que yo siento, algo que me sangra. Y muchas personas se han ido de la iglesia precisamente por eso, por resentimiento. Se han ido porque no han sanado su corazón en el lugar adecuado, ¿no? Y dice en el versículo 22: tan torpe era yo que no entendía. ¿Y cómo dice? Era como una bestia delante de ti. El salmista lo dijo, no lo dijo el pagano, hermanos, no lo dijo el incrédulo, lo dijo el salmista. No lo dijo el impío, lo dijo el siervo de Dios. Delante de ti yo era como una bestia. Si hay alguien que conocía a Dios, si es alguien que en un momento dado se apartó de Dios y su resentimiento contra a alguien que aparentemente lo ofendió hizo que precisamente perdiera la razón, hasta el punto que su comportamiento era más de una bestia que de un hombre. Y cuando yo estoy así, hermanos, yo quiero venganza cuando hay, ¿no? Cuando está dolido mi corazón, pero te voy a dar con la misma, pero con la misma y más dosis te voy a dar. ¿Por qué? Porque está herido el corazón. Porque cuando está herido el corazón nos podemos autoengañar, hermanos. Ahora estoy peor yo porque me doy cuenta que la venganza no produjo una satisfacción que yo quería y ahora estoy más resentido con esa situación. ¿No? Dice la Biblia que todo obra para bien a aquellos que buscan a Dios. Entonces, si eso obra para bien las cosas que tú me estás ahí haciendo un plan maléfico, ¿no? Contra mí, ¿no? Y entonces me llega ese plan a mi vida, ¿no? Maléfico, ¿no? Yo le digo, gracias Dios, porque este plan o esta situación me hizo arrojarme a tus pies y adorarte. O sea, ¿qué produjo Dios? En vez de hacerte un mal, te hizo un bien, porque ahora tú aprendiste sumisión delante de Dios. Si el patrón te dijo, pues ahora para que se te quite no te voy a pagar la quincena, que quién sabe qué, ya hazle como quieras, ¿no? Y entonces tú llevas tu asunto con Dios y dices, Dios, tú eres mi abogado, Señor, yo tengo que hacer esto, y de repente te dicen, se ha sacado la lotería. O te dicen por ahí, oye, ¿qué crees? Que necesito esto, pero te doy ese dinero que quién sabe, yo sé que tú ya, Dios te abrió la puerta. ¿Sí me entienden a todo esto? Cuando uno está en comunión con Dios, ya dije santidad, en la palabra de Dios, en la comunidad con los santos, cuando uno está ahí, todo esto, hermano, entonces Dios cambia todo eso. Y las otras personas
que creían ver mi mal, ahora están ciegos ellos y completamente autoengañados ellos. Ellos pensaban hacerme algo mal, pero Dios lo cambió para bien. Recordemos, por eso necesito visitar la palabra de Dios continuamente, para que la palabra sirva de un espejo para que yo pueda corregir mi curso de vida, hermanos. Yo necesito caminar con Dios en santidad, porque la luz y la cercanía me sensibiliza del pecado que pudiera yo cometer. Necesito caminar con el pueblo de Dios para que otros me puedan guiar, señalar y muchas veces detenerme. Espérate, ¿no? Necesito tener una actitud humilde de corazón, de tal manera que yo pueda abrir mis oídos y escuchar lo que otros me dicen. Pero también necesito un corazón sano, sin resentimiento, hermanos, no herido, para que mi conducta no se asemeje a una persona sin tino, que nada más da, pero no le das al blanco, ¿no? Sin razón, torpe, sin entendimiento. De hecho, como lo decía el salmista, como una bestia. Ante la realidad de ese pecado, hermanos, Juan está tratando de ayudarnos a entender que si hemos andado mal, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer si hemos andado mal? En el versículo 9 de Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, si hemos hecho mal, si hemos tratado mal, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan lo pone como condicional esto. Escúchenlo. Juan lo pone como condicional. Si confesamos. Y obviamente Juan fue enseñado por Cristo. Él no cree que cuando habla de si confesamos se está refiriendo simplemente a una verbalización. No se está refiriendo a eso, a una verbalización de la falta que cometí. No, sino Él está consciente cuando dice que si confesamos, que implica un arrepentimiento de corazón, no una verbalización, hermanos. Juan quiere que yo recuerde que Dios, en su fidelidad, Él va a ser fiel a sus promesas y las va a cumplir, porque Él ha prometido que si pecamos, dice que tan rojos fueran nuestros pecados como la escarlata, tan rojo fuera así, Él lo hará blanco como la nieve, hermanos. Él quiere que yo crea eso. Juan se percata y me recuerda de que Dios es justo, y entonces en esa justicia hace que me dé cierta tranquilidad, o me dé la suficiente tranquilidad, porque ahora yo sé que las consecuencias que Dios me aplique no serán mayor a mi transgresión, a mi pecado, hermanos. Él es justo. Él te da la medida exacta de tu transgresión. El hecho de que Dios sea justo, hermanos, me dice que Dios nunca va a aplicar una consecuencia sobre mí que yo no merezca, hermanos. Recuerden eso, porque muchos dicen: pero ¿por qué? No entiendo a Dios, no entiendo. Ya basta. Ya no aguanto con este desierto, ya no aguanto con esta enfermedad, ya no aguanto. O sea, no han entendido quién es el Dios justo. No te va a dar más allá de tu transgresión. Ahora, si hiciste una transgresión, así como la Torre de Babel, pues hasta allá va a llegar la justicia de Dios. Y entonces no vas a ver el sol para nada, hermanos. No vas a ver el sol para nada. ¿Por qué? Porque precisamente la justicia de Dios está allí. Pero al mismo tiempo, cuando Dios ejerce su justicia, Juan quiere que yo recuerde que debido a que Dios precisamente es justo, también yo debo de recordar que Él nos dijo a través del profeta Nahum, capítulo 1:3, que no dejará impune al culpable. Eso es lo que quería decir. Que no dejará impune al culpable. ¿Por qué? Simplemente porque Dios es justo, hermanos. Y usted podría decir: bueno, entonces ¿dónde está Dios en su justicia?
Cuando ves a los niños ahí en la calle muriéndose, ¿qué cometieron los niños para poder estar así en esa situación? Dios es justo. Y tarde o temprano, alguien los va a tomar y les dará una nueva vida. Alguien les llevará algo que comer. Alguien les llevará con este frío unas cobijas. Alguien les llevará, tal vez pueda ser yo, tal vez pueda ser tú. Hazlo, hazlo. No nos esperemos a que otro samaritano venga, ¿no? A que otro personaje venga y le dé su capa para que se cubra del frío. No esperemos otro samaritano que venga y le dé algo que comer, algo que refugiarse de la tempestad, del clima, de todo eso. Estemos precisamente, Dios en su gracia nos dé esa disciplina en nuestras vidas para poder precisamente estar prestos a hacer también justicia a nosotros. Que nosotros mismos no podríamos hacer justicia porque está incluido nuestro sentimiento. Dios no incluye sentimientos, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que Dios no sea sensible, pero no incluye sentimientos a la hora de ejecutar disciplina, a la hora de ejecutar su justicia. Dios no dice, ay, pobrecito, que quién sabe qué es mi hijo el más taradito. No. Es mi hijo menos entendido. Es mi hijo con menos rayas en el cerebro, o sea que no se le queda nada. No, Él no dice nada de eso. Él es fiel y justo, hermanos. Ciertamente, desde el punto de vista de mi salvación, el día de mi conversión, sí, ciertamente, si fue real, fue genuina, Cristo perdonó mis pecados, como lo dice Él, que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonar mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y por tanto, yo tengo mi salvación garantizada en Él, hermanos. Pero eso no implica que mi comunión con Él, mi relación con Él, mi satisfacción en Él, mi gozo en Él será exactamente lo mismo. Tendrá que declinar muchas veces ese gozo. Por eso decía, vuélveme, David, cuando él pecó, ¿se acuerdan? Vuélveme el gozo de mi salvación, Dios. Porque él no perdió su salvación cuando pecó David, sino él perdió ¿qué? La satisfacción, el gozo del Señor. Y por eso él clamó a Dios con gemidos y dijo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y tu espíritu noble me sustente en este día, en este desierto que estoy pasando. Entendía perfectamente David lo que les estoy explicando ahorita yo a ustedes. Nosotros necesitamos hacer como que una confesión y hacer un arrepentimiento. Escúchenme bien. Necesitamos hacer una confesión y un arrepentimiento en una forma, en un estilo de vida, en nosotros, en nuestras oraciones. Señor, perdóname. ¿Se acuerdan de Job? Que él decía, levantaba sacrificios y decía, Señor, levanto este sacrificio a ti en tu honor, por si mis hijos hubieran pecado. No sabía si sus hijos habían pecado, pero por si, mejor de una vez te digo, Dios, perdónalos, Dios. Bueno, es que Job tenía pues no sé si llamarle finca o creo que una ciudad completa, ¿no? Tenía mucho. Y yo creo que a sus hijos no los veía tan seguido. A sus hijos no venían diario a reportarse con él, como hoy tenemos una casa de 4x4 y como no queriendo diario nos vemos, ¿no? Él tenía la oportunidad de oye, ¿qué pasó con mis hijos? ¿Cómo están? No, bien, patrón. ¿Sí? Pues ahí dile que Dios le bendiga y que se aparte del pecado. Sí, se lo voy a decir, ¿no? Y ya de aquí que llegaban al otro día, yo creo, le decían, oye, tu papá me dijo, sí, también dile que se cuide él también, que quién sabe qué. Pues tenía una ciudad, ¿no? Hermanos, a lo largo de la palabra de Dios siempre nos lleva a un arrepentimiento continuo, y eso debe ser nuestro estilo de vida. Señor, perdona mis pecados. Conscientes, David decía, hasta los más ocultos, en los que yo no estoy como que entendido que yo pequé contra ti, Dios. Perdóname por esos también, Dios.
Nosotros tenemos que hacerle como el rey David en un momento dado, cuando él experimentó el gran pecado que cometió con Betsabé, y él entendió perfectamente que Dios iba a ser fiel y justo para poder traer justicia. Por eso en el Salmo 51:4, en la versión La Biblia de las Américas, dice: contra ti solo he pecado. Ya se lo saben, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora escuchen lo que dice esta traducción: de manera que eres justo cuando hablas. Eres justo cuando hablas tú, Dios, y sin reproche cuando tú juzgas. O sea, que Dios te trajo la justicia y tú te quedas cerradito de boca, te ves mejor. O sea, no hay reproche cuando tú me traes tu justicia a mí. Cuando mañana me presente al trabajo y me digan: ya no hay trabajo porque no hiciste bien las cosas, porque el viernes te fuiste como el que no entendió nada y dejaste todo abandonado aquí, se echó a perder esto y esto y esto, así es que te quedas sin trabajo y tú te quedas así con Dios. Perdóname, Dios, y bien merecido me lo tengo, Dios. Bien merecido me lo tengo porque no hice bien mi trabajo, Dios. O sea, como decía David, de manera que eres justo cuando tú hablas. No hay impureza cuando tú hablas, Dios, y sin reproche cuando tú me juzgas a mí. Por eso es que David se pasó 7 días allí postrado ante Dios, y cuando ya le dijeron: sabes que tu hijo ha muerto, él dijo: ya, Dios, eres justo, no hay reproche, no te puedo reprochar nada, ya, porque tú has hablado, tú has dictado una sentencia, y ahora esa sentencia yo la acepto, ya, Dios, ya. ¿No? Muchos son los creyentes que cuestionan a Dios cuando están pasando por un proceso disciplinario. No te entiendo, Dios, no eres justo, Dios. Tú me dijiste que yo y mi familia, pero ve mi familia, ve mis hijas en la prostitución, ve mi esposa en esto, ve mi esposo en esto, ve mi esposo. O sea, tanta cosa, hermanos. Y que le reprochan a Dios y le dicen: no entiendo, esto es demasiado largo para mí, todo este proceso. Es más de lo que yo pensaba. ¿Cómo puede ser todo esto, Dios? Y mucha gente es así. Incluso desafían a Dios, hermanos. David dice: Dios, no sé qué vas a hacer conmigo. Yo estoy postrado, estoy en cilicio, pero lo que tú me apliques, lo que tú me hagas, tú vas a ser justo cuando tú abras tu boca y me digas. Y cuando tú me juzgues, no tendré reproche sobre ti, Dios, porque tuyo soy, Dios. Y si tuyo soy, tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Bueno, es fácil decirlo, pero cuando estás en el proceso, mira, guarda silencio. Guarda silencio no con tu boca, con tu pensamiento, con tu corazón, que no se llene de amargura. ¿Sabía que hay muchos cristianos con amargura? Con una amargura espiritual, hermanos, que porque el hermano no me dejó cantar, ya vienes a la iglesia pero todo amargado, ¿no? Ay, sí, se creen mucho porque cantan, pero yo también tenía que cantar y que quién sabe qué. Hermano, ya me voy, me voy a otra iglesia porque ahí sí me dejan cantar, ¿no? Bueno, pues Dios te bendiga, ya cántale como quieras, ¿no? Y se van. ¿Y qué creen? Allá se les dan chance de que canten. Allá sí, no importa si el gorito sale, no importa. Bueno, Moisés llama a ese Dios fiel y sin injusticia. Dios no es injusto, hermanos. Dicen: Dios es clemente, decía el salmista, y justo es el Señor, afirmando una vez más esa combinación de la fidelidad y la justicia que encontramos en Dios, hermanos. Ahora, recuerda que cuando Juan hablaba,
si confesamos nuestros pecados, no está hablando de como ya lo dije, una simple verbalización de los hechos. Es un arrepentimiento de un arrepentimiento de corazón. Y la palabra que utiliza ahí, se emplea, es en el hebreo, es el shuv, que S-H-U-V, que implica devolvernos en nu, en el hebreo. De lo que venía haciendo de una cosa, ahora voy a hacer lo opuesto. Y en el griego, arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que implica un cambio de mente. ¿Sí? Entonces, si combinamos ambas palabras, quizás podemos entender lo que Juan estaba tratando de comunicarnos. Si confesamos, ahora cuando yo me arrepiento, hay dentro de mí un cambio de mente que resulta un cambio o un cambio de conducta. Si tú le metes a tu cerebro, ahorita en este momento, si tú le metes a tu mente que cada vez que tú comas te tienes que lavar las manos, yo sé que todos ya la tienen, ¿verdad? Que cada vez que tú vas a comer te tienes que lavar las manos. ¿Cómo lo haces? Tu mente lo sabe, pero se ve reflejado en una conducta. ¿Y la conducta cuál es? Lavarme las manos. Y no le tienes que decir, lávese las manos, que no ha aprendido, que quién sabe qué. Bueno, sí lo tiene en mente, pero ¿qué crees? Que no ha sufrido que precisamente la metanoia, el cambio de mente. O sea, tiene las dos. Una por naturaleza, porque ¿a qué niño tú, o a qué persona, o a qué niño más bien, le enseñas tú a pecar? Le enseñas a golpear, le enseñas a hacer. ¿A qué niño? ¿A poco vieron al papá que se revolcaba en el piso? ¿A poco vieron a la mamá que se revolcaba en el piso? ¿Mamá? ¿Y por qué lo hace? Ya lo trae. Genética espiritual ahí. Bien ahí. Pero después tú le insertas esas conductas, ese cambio de mente. Y tú le dices, ¿sabes qué? Tienes que cambiar. ¿No? Le das esa información, pero no sufre la metanoia, no sufre ese cambio de conducta. Porque es eso, cambio de conducta. Cuando tú sufres ese cambio de conducta, entonces se forma un estilo de vida, hermanos, que me devuelve en una dirección contraria de la que yo venía transitando. Ahora Juan nos está comunicando todo eso. Y quizás nosotros sabemos que en nuestra misma historia, o quizás en la historia de otros, a veces decimos habernos arrepentido, y sin embargo como que no nos acabamos de ver en un proceso completo de ese arrepentimiento. Para eso yo utilizaré dos palabras ahorita: la atrición y la contrición. La contrición, más bien. Dos palabras que utilizaron en el lenguaje teológico. Atrición es arrepentimiento por medio del castigo eterno. Por eso yo me arrepiento, ¿sí? Es un arrepentimiento medio pecaminoso, hermanos, porque ese arrepentimiento todavía está el yo en el trono de mi corazón. Y la palabra contrición significa arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo a la voluntad de Dios. Yo experimento un dolor en mi interior cuando descubro que yo he herido al Dios a quien yo amo y a quien yo sirvo. Ahora, mi pregunta es, hermanos, para ustedes: ¿ustedes cómo se arrepentirán? ¿Por atrición o por contrición? Ustedes respóndanse. Pero yo les digo que la que complace más a Dios, precisamente la que rinde mejores frutos, es la contrición. Cuando yo me arrepiento por haber obrado en desacuerdo a la voluntad de Dios, es cuando yo entiendo eso. ¿Te das cuenta por qué es necesario que entendamos bien lo que Juan está tratando de decir en esa condicional? Si confesamos, por ejemplo, muchos
ustedes han visto en las noticias, ¿no? Agarran a la persona infragante, ¿no? Ahí con las manos en la masa, y que dicen, ya, ahí está. ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque hubo un arrepentimiento genuino? No, para no sufrir, para no ir al bote, ¿no? A la cárcel, ¿no? Para no manchar su historial académico, ¿no? Entonces dice, no, ya, es la primera vez que lo hago, ya, se los regreso a todos. No, tú te me vas. Y entonces ya entras en una cuartilla allí donde te ponen tus puntos y ya queda manchado tu historial, ¿no? Con eso tal vez, si entras a la cárcel, tal vez no te darán visa, tal vez no te darán pasaporte, no tendrás varios privilegios que piden para que tú puedas gozar de un beneficio como todos los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Entonces dicen ellos, yo me arrepiento por atrición para no recibir consecuencia de mi pecado. Pero nosotros los hijos de Dios nos tenemos que arrepentir por contrición, porque hemos fallado, amancillado esa presencia de Dios, esa voluntad de Dios. Hemos obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios. Yo debo de arrepentirme de eso, hermanos, de nuestros pecados. Por eso decía Juan, sí. Pero él va más allá de una simple confesión, o sea, va en un arrepentimiento genuino. O sea, Dios, de verdad, discúlpame, de verdad. Es cuando usted le llegó a pasar en alguna ocasión, que mientras usted jugaba con sus hijos en la cama, ¿no? Ahí estaba, y de repente tus 100 kilos cayeron sobre los 8 kilos de tu hijo. Y tú le dices, perdóname. Ay, discúlpame. Y el hijo, todo ya, ¿no? Sí. Bueno, ese arrepentimiento no fue un arrepentimiento por una consecuencia. O tal vez sí por la mamá, ¿verdad? Que llega a venir, pero ¿por qué te encimas? Bueno, tal vez, ¿no? Pero podríamos decir que fue por contrición esto. Porque obviamente has transgredido la confianza que te dieron al jugar con tu bebé o con tu bebé, ¿no? Y tú dices, híjole, no, soy bien tosco. Y ahora sí, como fue el salmista David, como bestia me comporté aquí, ¿no? Hermanos, todo eso, la experiencia del dolor por haber transgredido la ley de Dios y no simplemente por evitar las consecuencias. Y hay una lucha allí entre yo en el trono versus Dios en el trono. Ahí hay una lucha. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana hemos pecado? ¿Cuántos de nosotros en esta mañana hemos pecado? A esta hora de la mañana. O sea, yo quisiera que todos dijeran, incluyendo el predicador. ¿Sí? Es así, hermanos. Hermanos, nuestra vida de arrepentimiento debe ser ¿qué? Un estilo de vida, un estilo continuo, constante. La única manera de yo no pecar es vivir cada segundo mi vida en conformidad a la absoluta voluntad de Dios. Y eso no va a pasar, hermanos, porque precisamente hay una lucha. El único que vivió de esa manera, de acuerdo a la voluntad de Dios, cada instante de su vida, fue Jesucristo. Fue el Hijo de Dios, que fue tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. No fue seducido por el pecado. Por eso es que el Espíritu Santo insertó la semilla en María, para que no hubiera corrupción. Porque si él hubiera sido engendrado por sangre y carne, hermanos, entonces él hubiera sido contaminado su naturaleza. O sea, él hubiera contaminado su vida y hubiera sido imperfecto. Por eso es que él no fue insertado en esa forma. Así que debemos de comenzar
nuestra oración cada mañana personal, hermanos, en un arrepentimiento primero. Perdóname por mis pecados, Dios. Y muchos dirán, ay, es exagerado, si estaba durmiendo, ¿en qué pequé? Bueno, una de las evidencias del cristiano en su vida continua de arrepentimiento, hermanos, es que mientras más cerca esté del Señor, más puede ver, puede sentir la necesidad de que precisamente está en pecado contra Dios, y lo lleva a un arrepentimiento con el Señor y se presenta delante de Dios. Y si tuvieras esa experiencia, que Dios se te presentara, de verdad que nosotros seríamos tal vez como el profeta Isaías, ¿no? Y le dirías, ay de mí porque estoy muerto, ¿no? Le dirías así al Señor. El profeta de Dios, el hombre más justo sobre Israel, se sintió completamente deshecho, arruinado, cuando Dios hizo presente delante de él en esa visión, y dijo, ay de mí. Por eso cuando yo tuve la visión, yo nomás pude ver el antebrazo, porque si no hubiera caído muerto ahí delante de Dios. En un momento dado, cuando conocía perfectamente Isaías la santidad de Dios, él reconoció su pecaminosidad que tenía como hombre imperfecto, como hombre corrupto, como hombre efímero. Y por eso decíamos en el versículo 10 de 1:10 de Juan, primera de Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea, si Isaías hubiera dicho, ¿cómo estás, Dios? Sí, a ver, dime, cuéntame, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? No. Por eso dijo, ay de mí que soy muerto. Y por eso dice la Biblia que los ángeles tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, ¿no? Con 2 volaban, con 2, ¿qué otros qué hacían? ¿Más? Cubrían sus pies, su rostro. O sea, nada, ninguna milésima parte de su ser, de esos entes, hermanos, podían estar delante de Dios y no ser cubiertos. Por eso Juan se experimenta la santidad de Dios y dijo, ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto. Juan nos confronta con estas verdades profundas de nuestra vida diaria, con nuestra praxis, hermanos. Pero tú puedes sentir en sus palabras de Juan, cuando leemos esta carta, y sentir una verdadera preocupación de lo que es un corazón de un pastor. Porque en el capítulo 2 dice, hijitos míos. Ahí tú puedes ver esa, ya pues, Juan ya será de una persona muy avanzada ya. Es como quien lee que les está hablando a los niños, hijitos míos. Juan ya está en esa situación y dice, esas cosas os escribo para que no pequéis, hijitos. Mira, es como, vente, siéntate aquí y sientas a tu hijo. Y mira, hijito, te lo digo para que no peques. No, yo quiero pecar, yo quiero. Hijito, no peques contra Dios. No, yo quiero pecar. ¿Qué te dije? Para que no vivan una vida de pecado. Para que no vivas ¿sí o no? Nosotros, consejos de nuestros padres, ahora nosotros como padres, precisamente es para que nuestros hijos no cosechen consecuencias. ¿Sí? ¿Sí o no? La verdad. Y él trata de animarnos a la práctica, porque él dice, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. En otras palabras, si alguno peca, no te quedes con tu pecado, hermano. No hagas como muchos hemos visto, que no quieren venir a Dios, no quieren venir al trono. Tú tienes un abogado frente al Padre, alguien que fue tentado de la misma manera como ya lo expliqué y no cayó en la tentación. La palabra allí, abogado, es la misma palabra que se utiliza para consolador, lo que Juan en su evangelio lo explica. Él es nuestro abogado defensor, hermanos. Él me dice, ¿quién es Cristo? Cristo el justo. Y es importante que cada vez que eso implica, hermanos, yo entienda que Cristo se para a defenderme a mí. Voy a tener yo un abogado permanente, justo, a favor mío.
va a saber qué decirle al padre cuando diga: es que, padre, perdona a Leonel. ¿Pero por qué lo voy a perdonar? Porque yo pagué sus pecados en la cruz del Calvario, porque yo derramé mi sangre por él, porque tú me crucificaste por ese pecado tan denso que tenía el mundo, y ahora tan denso que hasta yo clamé a ti: ¿por qué me has abandonado, Dios? O sea, yo pagué por ellos, Dios. Y entonces Dios me encontrará justo delante de Él por el sacrificio de Cristo. Hay una historia de un soldado de los Estados Unidos, en la guerra civil de los Estados Unidos, cuando, ¿qué es? Franklin estaba, ¿no? En la guerra civil. No es cierto. Abraham Lincoln, ¿no? Estaba en la guerra civil. Abraham Lincoln. Este soldado tenía 2 hermanos, con él 3, que estaban en la guerra. Este hermano ya habían muerto los otros 2, quedaba su mamá, que estaba en el pueblo. Entonces él pidió una audiencia con el presidente Abraham Lincoln para que le diera la oportunidad de regresarse a su pueblo y cuidar a su mamá. Pero los guardias no le permitieron, no le dieron ninguna audiencia. Fue hasta la puerta y no le quisieron recibir, y que el presidente Abraham Lincoln estaba ocupado, y se fue desconsolado porque su mamá se preocupaba mucho por ellos. ¿Y cómo les iba a decir que sus hermanos ya habían muerto en el frente de batalla? Así es que él se regresa caminando, y viene un niño sobre el camino y lo ve a este soldado, a este hombre angustiado, y le dice: ¿qué tienes, hombre? Y entonces el hombre le empieza a contar toda la historia a este niño, y le dijo: ok, y lo toma de la mano y lo lleva, y va y ve que este niño lo toma de la mano y lo lleva y lo va apresurando donde están los guardias. Y él se queda así, va derecho y pasa por los guardias y no los detienen. Abre la puerta y no lo detienen los guardias. Y entonces llega un momento donde abre la oficina de Abraham Lincoln, este niño, y él voltea y ve que es su hijo, y le dice: ¿qué quieres, Top? Y le dice: padre, te traigo a este hombre porque… y le cuenta toda la historia. Inmediatamente Abraham Lincoln firmó su retiro del soldado para que fuera a cuidar a su madre. Bueno, nosotros somos delante de Dios así. ¿Qué tienes? No, pues es que yo cometí esto y esto y esto y esto. Si no tuviéramos a Jesús como abogado, estuviéramos exterminados como los de la familia de Coret. Todo. No tenían abogado ellos. Jesucristo por eso vino y se encarnó y fue nuestro abogado defensor delante del Padre. Satanás, bueno, si no tuviéramos ese defensor, yo estuviera aquí de rodillas: Dios, Padre, como todos los profetas y como todos. Y Satanás tendría el acceso a la presencia de Dios, como dice, y los hijos de Dios se fueron a él y le dijeron, y que le pregunta a Dios: ¿de dónde vienes? Pues de rodear la tierra y de hacer todo eso. ¿Saben que ahora actualmente Satanás ya no tiene acceso ante Dios? Porque precisamente ese abogado detiene eso. El fiscal que está allí, hermanos, el fiscal podría ser Satanás. Siempre el fiscal va en contra de la oposición. El abogado defensor es el que se pelea con el fiscal. Le dice: no, es que mi cliente es esto, mi cliente se defiende por estos estatutos, por esos preceptos y quién sabe qué más. Pero ahí está el fiscal siempre, que es Satanás, queriéndonos no llegar ante la presencia, como lo dice Hebreos, que nos lleguemos a él sin temor, sin ninguna barrera, porque nuestro abogado defensor nos ha dado acceso ante la presencia de Dios. Por eso dice que cuando Jesús murió, el velo que estaba allí la división entre el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó, y dijo:
tienen acceso, ¿a dónde? Al arca del pacto, al arca de la alianza, que es Dios mismo allí. Y por eso tenemos entrada ante su trono celestial. Cuando tú estás en dificultad, cuando tú estás en pecado, hermano, no temas. No temas, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está Jesucristo a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti como un abogado defensor que tenemos. Pero no te quedes en tu pecado, cambia. Cuando alguien te dice, hermano, creo que veo esta conducta en usted y creo que bajo la palabra de Dios, bajo el lente de la palabra de Dios no está bien, agarra la onda, ¿no? Y di, sí, cierto, estoy mal. Cambia, no te quedes en tu pecado, pues así nací y así moriré, ¿no? No, cambia. Él mismo es la propiciación de nuestros pecados, lo dice en el versículo 2 de Juan, ¿no? Capítulo 2, versículo 2. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. En el caso de que Dios esté entendido de que precisamente nosotros necesitamos una propiciación. ¿Y quién ha hecho esa propiciación? Pues Jesucristo, el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo entero. Pero ojo, allí quiero cerrar con esta charla esta mañana. Cuando dice que Dios, San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿sí? Pero no estaba incluyendo que el mundo iba a ser totalmente salvo. Porque si no, entonces ¿para qué se creó el infierno? Entonces, como que ¿para qué la amenaza hacia Satanás que va a ir al lago de fuego? No, porque hay una condicionante allí que a muchos se les olvida. Dice, mas a todo aquel que creyere y fuere salvo, será salvo, perdón, a todo aquel que creyere. Entonces, hermanos, cuando Juan estaba dando a entender todo esto de nuestros pecados y del mundo y todo eso, está dando a entender, hermanos, que solamente bajo una condicionante de la confesión podemos tener redención. Si yo no me arrepiento, yo no puedo tener redención en Cristo Jesús. Miren, hoy por hoy se ha dado muy común, y más en Estados Unidos, ¿no? En nuestros vecinos, ¿no? De declararte culpable para que te reduzcan las penas, ¿no? Aquí te declaras culpable y te dan hasta lo más, ¿no? Pues ya lo declaró, ya lo dijo. Yo sé que las políticas son diferentes, pero allá entre tú te pongas más necio que no soy culpable, no soy culpable, bueno, ahí puedes quedarte, ¿no? Pero en cuanto tú dices, me declaro culpable por estos actos, o sea, te condenan, pero tu condena es fija y no es muy larga, ¿no? Es reducida también por trabajos y demás cosas. Aquí en México no. Aquí entre tú más digas soy culpable, más te avientan al hoyo, más profundo. Incluso muchos que todavía no se han encontrado así, hermanos, llevan 15, 20 años en la cárcel sin ser juzgados todavía. Todavía falta que sean juzgados. O sea, vean qué tan gravedad es eso. Por eso es siempre la confesión ante Dios la condicionante para poder tener redención en Cristo Jesús. Por eso es que el título de este mensaje fue Mi pecado, la fidelidad de Dios y ¿qué más? Y el perdón de Dios hacia nuestras vidas. Pónganse de pie, hermanos. Dios les bendiga. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX